Bienvenidos nuevamente a este su canal de estadísticas con Excel. En esta oportunidad vamos a tocar un tema interesante que formaría parte de una de las metodologías o procesos que tiene que ver con la estadística descriptiva, ¿sí? Aunque está relacionado con la estadística descriptiva, también podemos relacionarlo con la estadística inferencial. Y en esta ocasión vamos a hablar de la correlación lineal de Pearson, también llamada producto momento. En los anteriores videos hemos visto que hemos trabajado solamente con una variable. Lo importante de la correlación lineal de Pearson es que nos da indicio de algún tipo de asociación entre dos tipos de variables. Por ejemplo, para comercializar sus productos, muchas empresas reducen sus precios a través de cupones o descuentos para aumentar sus ventas. En ese caso, nos interesaría la relación entre las dos variables, la reducción de precio y las ventas que se generan de esa reducción de precio. Para recabar los datos, una compañía puede probar en el mercado una variedad de métodos de reducción de precios y observar el comportamiento de las ventas para así que haya alguna asociación o la mejor asociación que haya entre esas metodologías es la que se más convendría para implementarse. En economía encontrarán muchos tipos de relaciones entre variables que constituyen la base de la economía. Por ejemplo, abastecimiento y demanda, demanda y precio. Estas podría ser algún tipo de ejemplos que tienen que ver con eh, la utilización de dos tipos de variables. Otros ejemplos podría decirse, ¿existe alguna relación entre la cantidad que hay en una compañía que gasta por mes en publicidad y sus ventas mensuales? Ese es un buen ejemplo de marketing. A ver si aumentando la campaña de publicidad aumenta también sus ventas en un periodo determinado. Otro ejemplo podría ser el número de metros cuadrados en una casa está relacionado con el costo del uso del aire acondicionado en esa casa en un mes específico. Es una buena relación, esta tendría que ver con el tema clima. Otro ejemplo podría ser el estudio de eficiencia de los combustibles. ¿Existe alguna relación entre las millas por galón y el peso del automóvil? ¿Sí? Muchas veces se relaciona más si el carro es grande o es pequeño, pero también puede ser el mismo peso del automóvil. Podría ser la comparación entre dos sedanes, ¿sí? Dos carros pequeños, y podríamos ver, dependiendo del peso de cada uno de los sedanes, cuál es el que gasta más combustible. Esto podría decirse que hay un tipo de relación. También podríamos poner otro ejemplo como hay alguna relación entre el número de horas que estudiaron los alumnos para un examen y la calificación que obtuvieron. Este es un muy buen ejemplo de algún tipo de relación. Puede ser una relación directa o puede ser una relación inversa, que eso lo vamos a ver un poco a más detalle más adelante. Pero ahora, ¿qué es un análisis de correlación? ¿Sí? ¿Qué es el enfoque de este tema? Pues no es más que un grupo de técnicas para medir la asociación entre dos variables. ¿Sí? Es un grupo de técnicas para medir la asociación entre dos variables. ¿Sí? Cuando se estudian la relación entre dos variables, ya sea de escala o de intervalo o razón, es usual comenzar siempre con un diagrama de dispersión, también conocido como un diagrama de nube de puntos. Este procedimiento proporciona una representación visual de la relación entre las variables. Por ejemplo, vamos a tomar dos variables aquí que podríamos decir que hay una relación importante. Podría ser el peso y el índice de masa corporal. ¿Sí? Entonces, para diseñar un gráfico de dispersión en Excel, es más sencillo que seleccionar la primera columna
que vendría siendo esa primera columna que señalamos, nuestra variable independiente, y la segunda columna, o la segunda variable que seleccionemos, es la variable dependiente. Importante, fíjense que yo selecciono la columna completa, oprimo la tecla control y le doy clic a la siguiente columna que quiero seleccionar. La primera variable vendría siendo la variable independiente, o sea, que no depende de otra variable, y la variable dependiente, como su nombre lo indica, depende de otra variable, ¿sí? Entonces seleccionamos estas dos variables, nos vamos a la opción insertar, y en la opción insertar, aquí en este gráfico que aparece aquí en la esquinita, me dice insertar gráfico de dispersión XY o de burbuja. Este gráfico también se le conoce como nube de puntos. Le damos a la flechita y seleccionamos el primero, por ejemplo. ¿Ve? Automáticamente aquí nos aparece el gráfico y a simple vista podemos ver que hay algún tipo de relación entre esas dos variables. ¿Cómo sé que hay algún tipo de relación entre esas dos variables? Pues, como pueden ver, a medida que va aumentando el peso, ¿sí? A medida que va aumentando el peso, vamos a agregarle aquí los títulos de los ejes. ¿Está? Muy bien. Agregamos el título de los ejes y etiqueta de los datos. Bueno, vamos a quitar las etiquetas de los datos. Solamente vamos a dejarle el título de los ejes. En la parte inferior, como seleccionamos primero la variable independiente, vendría siendo el peso. ¿Ok? Por eso está en AX. Y en la variable dependiente vamos a poner body mass index, que vendría siendo el índice de masa corporal. ¿Sí? Ahí está. Como puedes ver, a medida que aumenta el peso, también va aumentando el índice de masa corporal. Entonces, aparentemente hay algún tipo de relación allí. ¿Sí? Hay algún tipo de relación. ¿Cómo nosotros vamos a comprobar si realmente hay algún tipo de asociación entre esas dos variables? Pues el segundo paso sería calcular el coeficiente de correlación de Pearson, que nos brinda una medida cuantitativa de la fuerza de la relación entre dos variables. ¿Sí? Nos da una medida cuantitativa de la fuerza de la relación entre esas dos variables. ¿Cómo hacemos para calcular ese coeficiente? Lo vamos a hacer aquí mismo. Vamos a colocar aquí coeficiente de correlación de Pearson. Aquí en minúscula. De Pearson. Ahí está. Coeficiente de correlación de Pearson. Pues como todo, en Excel nos ayuda muchísimo. Excel nos ayuda muchísimo a hacer estos cálculos que en otros tiempos eran más complejos. Teníamos que aplicar fórmulas para poder calcularlos. Sin embargo, Excel nos provee una función que se llama COE de correl, que vendría siendo el coeficiente de correlación de Pearson. Seleccionamos, me pregunta dos argumentos. El primer argumento es la matriz número 1, que en la matriz número 1 deberíamos seleccionarlo de la misma manera como seleccionamos el gráfico. Primero, la variable independiente, que en este caso es el peso. Punto y coma como separador de argumento. En mi caso es punto y coma. En otros casos puede ser coma. Esto se lo va a decir específicamente el instructivo que da cada función. Ahora me está pidiendo la matriz número 2 y selecciono entonces la columna correspondiente al índice de masa corporal, que vendría siendo mi variable dependiente. Cierro el paréntesis y le doy Enter.
Ok, muy bien. 0.90. ¿Qué me quiere decir ese 0.90? ¿Qué me quiere decir ese 0.90? Pues lo primero que tenemos que saber es que el coeficiente de correlación de Pearson se identifica con la letra R minúscula, ¿sí? Y nos da la medida de fuerza de relación entre dos variables, ¿sí? Una medida cuantitativa, ven que ahí hay un valor cuantitativo, es numérico, una medida cuantitativa que nos dice la fuerza de relación entre esas dos variables. ¿Cómo nosotros sabemos qué tipo de relación hay en estas variables? ¿Sí? Lo primero es que es una relación lineal entre dos variables, ¿sí? Una relación lineal. Como pueden ver, vamos a agregar una línea de tendencia aquí para ver qué tan ajustados se encuentran los puntos con respecto a esa recta. Miren, se ve bastante parejos. Voy a ponerle otro color para que se note mejor la línea. Ahí está. ¿Ven? Se ve bastante unidos los puntos a esa recta y pareciera que hubiese una correlación bastante fuerte. Y el valor me lo está confirmando. ¿Cómo hacemos para saber si es una buena relación? Lo primero que tenemos que conocer es que si el valor del coeficiente de correlación de Pearson es igual a 0, ¿sí? Indica que hay poca asociación entre las variables. Eso es lo que me dice, que hay poca asociación entre las variables, si es igual a 0 o muy cercano a 0. Si el valor es muy cercano a 1, inclusive el 1, ¿sí? Estamos diciendo que hay una asociación, indica asociación positiva o directa entre las variables. Ahora, si ese valor es muy cercano a menos 1, entonces estamos diciendo, indica que hay una asociación negativa o inversa. En el caso que nosotros estamos viendo en este momento, el valor está muy cercano a 1, o sea, indica una asociación positiva o directa. A medida que una variable sube, que en este caso es el peso, también lo va a hacer el índice de masa corporal, también va aumentando. Si en este caso hubiese sido negativo ese valor, o sea, me indicaría que hay una asociación negativa o inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que una variable aumenta, la otra va decayendo o decreciendo, ¿sí? Puede ser que la variable índice de masa corporal, a medida que aumenta el peso, puede ir en sentido contrario, puede ir cayendo, ¿sí? Entonces, esas son los tres valores o indicativos que nos puede dar el coeficiente de correlación de Pearson. Si es muy cercano a 0, o sea, podríamos decir que tanto cercano a 0, pues que sea menor de 0.5, ¿sí? Que sea menor de 0.5 o menos 0.5. Está más cercano a 0 que de 1. Ahí tomaríamos que hay poca asociación entre las variables. Si está muy cercano a 1, como es este caso, entonces diríamos que hay asociación positiva o directa entre las variables. Si ese valor del coeficiente de correlación de Pearson es negativo, entonces estuviéramos diciendo que hay asociación entre las variables, pero una asociación negativa. A medida que una variable aumenta, la otra disminuye. Ahora bien, este
esta metodología o este cálculo que hacemos de asociación no me está diciendo causa-efecto. O sea, no me está diciendo que tener más peso causa un índice de masa corporal. No, eso no me está diciendo eso. Me está diciendo que hay asociación entre esas dos variables. O por lo menos un ejemplo que puede ser, si ponemos el ejemplo de hacer llamadas, ¿sí?, telefónicas para hacer ventas de algún tipo de producto, no me garantiza que entre más llamadas haga, más producto vaya a ser. Sí que hay una asociación directa de realizar más llamadas y que se genere más ventas. Hay una asociación, pero no es garantizado. O sea, no es causal una cosa de la otra. Y esto hay que tenerlo muy claro. El coeficiente de correlación de Pearson no mide causalidad o no justifica causalidad. Lo que hace el coeficiente de correlación de Pearson es indicar si hay algún tipo de asociación entre las variables. Si hay algún tipo de asociación entre las variables, nos lo va a indicar con un valor. Si ese valor es muy cercano a 0, indica poca asociación entre las variables. Si ese valor es muy cercano a 1, me está diciendo que hay asociación entre las variables y que la asociación es directa o positiva. A medida que una variable aumenta, la otra también aumenta. En caso tal del coeficiente de correlación es negativo, me indicaría entonces que hay una asociación negativa o inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que entre una variable aumenta, la otra decrece. Y pues nos serviría mucho para relación de variables. Muchas variables que nosotros analizamos en nuestro ámbito son cuantitativas, y esto nos serviría también como una metodología previa a poder hacer algún análisis de regresión, indistintamente de la regresión que nosotros hablemos, regresión lineal, regresión logística, regresión, ¿sí?, independientemente de eso. Adicional, también podemos obtener del gráfico de dispersión, podemos obtener lo siguiente, podemos obtener, ¿sí?, podemos obtener el coeficiente de determinación, que el coeficiente de determinación, fíjense que es el cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson y da 0.81, ¿sí? Ese índice de correlación, ¿sí?, nos dice qué tan ajustado es el valor de esa asociación entre esas dos variables. Y también podemos obtener nuestra ecuación o modelo lineal. Fíjense, aquí me da el modelo lineal de, eh, de esa ecuación, ¿sí? Esto vendría siendo lo que nosotros conocemos como una regresión lineal simple. Y esto nos sirve para pronosticar posibles valores que se puedan dar si nosotros ajustamos el valor de X. Eso vendría siendo una regresión y ya formaría parte de las estadísticas inferencial que vamos a ver en un siguiente video. Pues muchas gracias por su atención. Recuerden, si les ha gustado este video, por favor denle like para continuar compartiendo información importante a través de estadísticas y Excel. Hasta la próxima. Saludos.